Somos ingenios. La clave de la tecnología está en los detalles. Y hoy les hablaremos de circuitos eléctricos en serie. Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada a través de la cual puede fluir la electricidad. Cuando hablamos de una trayectoria cerrada, lo que queremos decir es que los electrones van a regresar a la misma fuente de la cual salieron. Pero para este video hablaremos específicamente de los circuitos en serie. Un circuito en serie es un circuito en el cual todos los elementos están conectados uno tras otro, formando una única ruta para la corriente eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Puedes ver cómo la corriente sigue ese único camino? Si observamos el electrón azul, está fluyendo a través de todos y cada uno de los elementos del circuito. Para determinar la corriente en el circuito, vamos a utilizar la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Pero si no estás muy familiarizado o del todo no estás familiarizado con estos términos, te invitamos a ver nuestro primer video donde explicamos al detalle cada uno de estos términos. Continuemos. Como podemos observar, este circuito consta de tres resistencias, una de 30 kiloohmios y dos de 10 kiloohmios, que se encuentran conectadas en serie con una fuente de 10 voltios. Es importante recordar que en un circuito en serie, el orden de los componentes no afecta el comportamiento del mismo. Para encontrar la corriente de este circuito, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia total. La resistencia total para un circuito en serie va a ser la suma de todos los elementos resistivos. Pero para que quede mucho más claro, lo vamos a hacer paso a paso. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es sumar dos valores de resistencia. En nuestro caso, utilizaremos el de 30 kiloohmios y 10 kiloohmios, que al sumarse nos da un valor de 40 kiloohmios. A este nuevo valor lo llamaremos R1. Ahora solo nos quedan dos resistencias. Y para obtener la resistencia total, solo nos falta sumar la resistencia 1 más la resistencia de 10 kiloohmios que tenemos, para darnos un total de 50 kiloohmios como la resistencia total de nuestro circuito. Algo súper importante a mencionar es que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos y cada uno de los elementos del circuito. Ahora, como ya tenemos todos los datos que necesitamos, podremos calcularlo utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y lo único que tendríamos que hacer sería sustituir los valores en la fórmula para darnos un total de 0.2 miliamperios. También podemos calcular lo que vendría siendo la potencia del circuito, la cual estaría dada por el voltaje multiplicado por la corriente. Este valor sería de 2 miliwatts. Algo importante a mencionar también es que tenemos estas otras dos fórmulas que se muestran en pantalla para calcular la potencia de un circuito o de algún elemento dado. Ejemplo 2. En este ejemplo vamos a subir un poco la dificultad. Ahora lo que se nos pide calcular es la resistencia 1, la potencia en la resistencia 1 y el voltaje de la fuente. Y se nos dan algunos datos como la resistencia total y la corriente que circula a través del circuito. Para poder conocer el valor de la resistencia 1, tenemos que aplicar un poco de álgebra. Si no conoces mucho de este tema, puedes visitar nuestra lista de videos de matemáticas para ingeniería. Ahora sí, lo que hacemos es igualar la resistencia total a la suma del resto de resistencias. Y seguidamente despejamos para R1, lo que nos vendría dando una R1 igual a 15 kiloohmios menos 5 kiloohmios menos 7 kiloohmios, para un valor de R1 igual a 3 kiloohmios. El siguiente valor que vamos a calcular va a ser el voltaje de la fuente, el cual se puede hacer también por medio de la ley de Ohm, multiplicando la resistencia total por la corriente del circuito, para darnos un valor de 24 voltios. Ahora solo nos queda obtener un último dato, el cual vendría siendo la potencia disipada por la resistencia 1.
Esta la podemos obtener por medio de la fórmula de la corriente al cuadrado por la resistencia 1. Sustituyendo los valores, tendríamos que la potencia disipada vendría siendo igual a 1.6 miliamperios al cuadrado por 3 kiloohmios, dando como resultado 7.68 miliwatts. Ahora tenemos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 tenemos una variable interesante que es una fuente adicional de energía. El número de fuentes no afecta, pero es crucial considerar la dirección de la misma. ¿Por qué? Porque en un circuito serie, cuando tenemos dos fuentes y son del mismo sentido, lo que vamos a hacer es sumarlas. En sentidos opuestos lo vamos a restar. En este caso, ambas fuentes están apuntando en la misma dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es a redibujar el circuito para que sea más fácil de simplificar y entender. Recordar que no influye el orden de los elementos que están conectados. Primero, sumaremos las resistencias. En un circuito serie simplemente sumamos sus valores. A continuación sumaremos las dos fuentes de voltaje. Tenemos que 10 voltios más 15 voltios nos da igual a 25 voltios y que la suma de 25 kiloohmios más 10 kiloohmios nos da 35 kiloohmios. Ahora bien, con estos datos obtenidos podemos simplificar el circuito y redibujarlo. Ahora simplemente tenemos que calcular la corriente IS, que la corriente IS va a ser igual a VT entre RT. Entonces, si reemplazamos valores, tenemos que IS va a ser igual a 0.71 miliamperios y eso va a ser igual a la corriente que circula por esa malla. De manera adicional podemos calcular la potencia total del circuito, que va a ser el voltaje por la corriente, para poder obtener así 17.75 miliwatts. Ahora, para finalizar, vemos un circuito práctico redibujado de una manera diferente, pero a pesar de este cambio de disposición sigue siendo un circuito serie. Este ejercicio te ayudará a poner en práctica lo aprendido, así que vamos a intentarlo. Trata de calcular la corriente IS. Pon pausa al video y resuélvelo. ¿Lo pudiste resolver? Felicidades, pero si no, no te preocupes. Y dato a tomar en cuenta, recuerda que cuando las fuentes tienen diferentes sentidos se restan. La de mayor voltaje se le resta a la de menor voltaje. Si hay más de dos fuentes, suma las que tengan el mismo sentido y luego aplica lo anterior. Esto sería todo sobre circuito serie. Pero ¿sabías que hay dos configuraciones más? Estas configuraciones son en paralelo y mixto, pero lo dejaremos para próximos videos. Comparte con tus amigos a los que les gusten estos temas, puede que les ayude a aprender algo de una mejor manera o algo nuevo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en comentarlo. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Y recuerden, para un ingeniero no hay nada imposible.